La hora cultural en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Efectivamente estamos en nuestra hora cultural, digamos, cultural en el sentido y desde un enfoque bastante comprensivo, donde hablamos de arte, de cultura, hablamos de publicaciones y hoy día, digamos, tal vez estemos frente a una particular conversación que va de alguna manera enlazar o vincular lo que hacemos en las primeras horas del programa, que está más vinculado a la política, a la justicia, a la economía, con una publicación que, digamos, se ha hecho a propósito de un tema que a nosotros nos parece que es muy importante y tiene que ver con la situación de cerca de 730.000, si no más, venezolanos y venezolanas en nuestro país que han venido huyendo de una situación dramática que se ha generado en Venezuela a propósito del abuso y la violación sistemática de derechos humanos por parte de un gobierno dictatorial como el gobierno de Maduro. Y ha venido esta mañana para hablar de ese tema Isabel Berganza. Ella es autora del libro El proceso de integración de las personas venezolanas en el Perú, pero además es directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con la que hemos tenido la posibilidad de trabajar algunos temas juntos también en materia de justicia, y por eso decía que es un enlace entre los dos temas, porque podríamos hablar de justicia y podríamos hablar del libro. Solamente le voy a preguntar su opinión breve sobre algunos temas de justicia y después vamos a entrar a esta magnífica publicación. Isabel, ¿qué tal? Qué gusto saludarla. Buenos días. Bien, un gusto Gracias poder por estar venir aquí compartiendo. a conversar con Muchas nosotros. gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo quisiera plantear un par de preguntas relacionadas al momento en el ámbito de la reforma judicial tan, digamos, esperada por la gente, pero desde nuestro punto de vista, que ha generado no tanto interés en quienes tienen que tomar decisiones sobre qué se hace para evitar lo que pasó y pudimos conocer el año pasado a través de los audios que se difundieron, ¿no? El resultado, por ejemplo, de todo el proceso, desde el referéndum, el cambio en la Constitución, la ley orgánica y el concurso para la Junta Nacional por la Justicia por sus resultados. ¿Cuál es su apreciación? Digamos, ¿qué ha fallado? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no estamos hoy día celebrando, sino más bien más preocupados que de repente hace algunos meses? Sí, sin duda, para la escuela, para la universidad, es un motivo de preocupación, ¿no? O sea, era y así lo considerábamos, ¿no?, como un momento ideal para esta reforma de justicia que venía tanto tiempo planteándose, que no se llegaba a hacer, ¿no?, porque esta reforma también de justicia tiene que ser un tema estructural, ¿no? Y el destape que hubo un poco con todo el tema de corrupción, bueno, gracias en parte, buena parte a ustedes, ¿no? La verdad es que era un momento, una oportunidad muy buena para poder pensar como país hacia dónde queremos ir con el sistema de justicia y hacia lo que necesita tantos ciudadanos, ¿no? Y la verdad que el resultado de la Junta Nacional de Justicia es un fracaso, ¿no? Y nos lleva a plantearnos la pregunta es, o sea, cómo desde las autoridades, cómo desde las diferentes instituciones que han estado involucrados en la conformación o en este proceso, en diseñar un poco este cambio estructural del sistema de justicia, qué es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, sí. Porque al final el resultado de la Junta Nacional de Justicia evidentemente nos lleva a pensar que el modelo no está bien diseñado, ¿no? Y bueno, también como ha dicho Eduardo Vega, ¿no? O sea, que hay que pensar cómo es que logramos seleccionar a las personas evidentemente más probas y con una trayectoria que nos permitan fiarnos de sus decisiones y para la elección de los jueces, ¿no?, y de los fiscales, que es un punto fundamental en el sistema de justicia, ¿no? Sí, pero además genera una doble frustración, porque cuando uno escuchaba los audios, estos que con un buen criterio alguien dijo que eran los audios de la vergüenza, efectivamente era como constatar algo que uno intuía o sabía que estaba pasando, pero igual daba vergüenza que esos sean jueces y fiscales hablando sobre cómo negocian la justicia. Después vino la efervescencia que encabezó el propio presidente, la reforma, el referéndum, y la gente se entusiasmó por el cambio. Y supuestamente esto que iba a ser parte del cambio ha sido irresponsablemente manejado. Entonces la gente empieza también a decir, oye, si hay o no voluntad para hacerlo, ¿no?
Sí, y lo que yo sí sacaría de positivo en esto es que realmente la vigilancia ciudadana sí ha aumentado, ¿no? Porque yo creo que en el proceso de la Junta Nacional de Justicia, sí, evidentemente no toda la ciudadanía, pero es verdad que sí una ciudadanía ha estado atenta, ¿no? Y por eso también ha tenido los resultados y tiene ahora la crítica que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí creo que ha sido positivo todo lo que ha sucedido, ¿no? Que yo creo que ahora una parte de la sociedad está mucho más atenta a lo que sucede y quiere que estos procesos sean mucho más transparentes. Ya sí, no, esa es una buena anotación, porque efectivamente ya la gente no deja pasar así nomás las cosas. Y eso es un buen, o sea, yo creo que es una ganancia que hemos tenido, pero sin duda, o sea, lo que nos lleva a preguntarnos es, bueno, ¿y las autoridades qué responsabilidad tienen en esto? Claro, porque no sintonizan con eso que la gente está reclamando, efectivamente. Y que es verdad que efectivamente esto lleva a una frustración grande a la ciudadanía, a todos los que hemos estado involucrados en este proceso y que creemos en un sistema de justicia mejor, ¿no? que merecemos como país un sistema de justicia mejor. Es verdad que esto lleva a una frustración y a preguntarnos, bueno, ¿y cómo es que esto se vaya a llevar a cabo y qué deseos tienen, o sea, si realmente las autoridades quieren o no quieren, ¿no? Porque, pero bueno, esperemos que esto que sirva de aprendizaje y que sirva, ¿no? Y por nuestra parte habrá que mantenernos alerta para poder denunciar lo que consideremos, ¿no? Sí, ojalá que se haga todo de nuevo, sin repetir nada de lo que se ha hecho, para dar esa garantía y recuperar la confianza, que creo que es lo que se está perdiendo. Sí. Pero vayamos a este otro tema de lo más importante, esta publicación, el proceso de integración de las personas venezolanas en el Perú, que es una publicación cuya autoría es de Isabel Berganza y también debo decir de otra persona, ¿no es cierto? Ximena Solórzano. Ximena Solórzano. Entonces, esta publicación, digamos, se centra en la situación de los venezolanos y venezolanas en nuestro país una vez que llegan, en el ámbito laboral, su relacionamiento con, digamos, otras esferas de la cotidianidad de nosotros comprando, que está cargada de una serie de problemas también. ¿Cómo describiría, digamos, esa situación en estos ámbitos? Es decir, cuando deciden salir, que ya es una situación difícil por el desarraigo, todo lo que les pasa en el camino para llegar, toda la barrera que tienen superar, y una vez que llegan, el sistema de informalidad que encuentran es un asunto que todo juega de menos. Pero ¿cuál es la precisión? ¿Qué cosa es la constatación? Sí, bueno, por poner en contexto también, bueno, esta publicación surge de un trabajo conjunto entre la Universidad Antonio Ruiz Montoya, entre Encuentros, que es una ONG jesuita que atiende el tema de la población en movilidad, y Lutheran World Relief, que es una ONG que ha ayudado a financiar también la investigación, en el contexto en el que a mitades del año pasado ya se veía un poco que había aumentado mucho la población venezolana en nuestro país y que evidentemente se veía que tampoco el flujo no iba a parar. Entonces, una de las cosas que nos planteábamos era, bueno, no es solamente importante el tema de la documentación, que evidentemente es fundamental, sino los procesos sociales que viven las personas una vez están en el país, y que eso es un planteamiento que nos tenemos que hacer a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, dentro de eso nos preguntábamos, bueno, ¿y qué es integración? Y ahí es cuando veíamos que no solamente es tener documentación, no solamente es tener empleo, que evidentemente es fundamental, sino que hay otras áreas, ¿no? Entonces ahí, un poco, bueno, desde más el lado académico veíamos que integración eso implica mucho más, que implica por una parte tema como trabajo, empleo, el tema económico, pero también algunos aspectos más de acceso a derecho, como puede ser... Claro, que ustedes llaman, digamos, esta dimensión más estructural, ¿no es cierto? Sí, que tiene que ver con acceso a derecho de la salud, de educación, al tema de ciudadanía, entendido como acceso a documentación, pero también a una participación, ¿no? Entonces, esa sería como una primera dimensión. Después, la dimensión un poco vinculada a relaciones sociales, que tiene que ver con dónde viven, con quién se relacionan, y otras dos dimensiones más relacionadas con el tema cultural, que aunque pensamos que al ser latinoamericanos evidentemente tienen aspectos culturales muy similares, pero también hay aspectos culturales que son particulares y que también pueden llevar a que haya dificultades o que haya malos entendidos. Y luego otro aspecto último que tiene que ver con la identidad
que en este sentido la migración venezolana también es característica, porque son personas que nunca se imaginaban que iban a tener que emigrar. Hace 10 años, hace, bueno, menos 5 años, aquí la crisis ha sido muy rápida y personas, bueno, y ellos mismos en las entrevistas que hemos hecho narran, ¿no? O sea, yo era me acuerdo de una entrevista que decía, yo era una profesora que tenía mi aula con aire acondicionado, con las últimas comodidades, y nunca pensé tener que salir de mi país, ¿no? Y ahora me encuentro en un bus vendiendo caramelos, ¿no? Entonces, eso a nivel de identidad, de cómo una persona se considera, también es muy importante, ¿no? Entonces, en estas dimensiones que hemos analizado, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos, ¿no? Y bueno, ahora, y la publicación, además, me parece que logra marcar muy bien el ámbito de su intervención, porque lo que busca es caracterizar estas relaciones y el vínculo de integración, pero no se plantea, digamos, una receta de cómo se debe hacer para resolver el problema. Lo que permite, digamos, diría yo, ir al detalle en el proceso de integración, ¿no? ¿Y por qué no vamos repasando, digamos, en el orden que ha mencionado, ¿no? La dimensión estructural, por ejemplo, educación, salud, ciudadanía y trabajo. ¿Cómo es ese proceso de integración? Sí, bueno, en eso se ve, en el tema de trabajo y economía, se ve, por ejemplo, que una de las cosas positivas es que realmente ellos sí se han podido insertar en el modelo, o sea, han podido encontrar trabajo, ¿no? Pero evidentemente son trabajos muy precarios, porque normalmente está vinculado a, bueno, el 70% de los trabajos en el país son informales, entonces evidentemente las personas venezolanas se han insertado sobre todo en la economía informal y eso les lleva a tener trabajos muy precarios, ¿no? Entonces son muchas horas con muy poco sueldo. Y también se dan casos a veces de discriminación o por parte de los empleadores o a veces por parte de los usuarios de esos servicios, porque fundamentalmente se han vinculado, se han insertado en el tema servicios, ¿no? Entonces eso les lleva a que económicamente viven una situación muy precaria, porque lo que dicen es que normalmente el sueldo les llega para pagar la vivienda, que normalmente la comparten, para sus necesidades básicas y para enviar dinero. Y para enviar dinero que además, bueno, envían poco y es mucho para Venezuela, pero evidentemente no. Entonces, en el mercado laboral sí es importante una política pública en ese sentido, ¿no? Y evidentemente hay que encontrar, o sea, a mí en este tema laboral que ahora ha estado en los medios, ¿no? Sí. Efectivamente, el ingreso de 800.000 personas, bueno, 500.000 personas al mercado laboral evidentemente trae efectos, ¿no? Sin duda. Pero hay que pensar que las complicaciones que se están detectando son vinculadas más a cómo es nuestro mercado de trabajo, claro. No tanto a, o sea, al final lo que las personas venezolanas están poniendo de manifiesto son las limitaciones que tiene el mercado laboral. Que ya teníamos acá, o sea, digamos, nos han hecho ver un problema que hemos tratado de no mirar durante todo este tiempo. Que tiene que ver con la informalidad, que tiene que ver con la explotación, que tiene que ver con la falta de supervisión para que se cumplan las condiciones mínimas, que tiene que ver con muchas horas de trabajo por poco sueldo. Y hay altos niveles desde la aproximación que ustedes han tenido a los casos concretos a través de las entrevistas. ¿Cómo se expresan los casos, por ejemplo, de discriminación o de abuso y de sometimiento a regímenes, por ejemplo, sin mínimas condiciones, en base, por ejemplo, al pago que les dan, que está muy por debajo del sueldo mínimo que deberían por lo menos pagar, ¿no? Y ellos son conscientes que cobran menos por el trabajo que realizan que los peruanos, o sea, son conscientes de que están siendo discriminados en ese sentido, o sea, que por un trabajo a ellos les pagan menos que a los peruanos, ¿no? Pero evidentemente ellos necesitan, y vienen aquí porque necesitan trabajo, o sea, como tú mencionabas, o sea, no es lo que pasa es que tenemos que entender también en la base de esta migración, no es una migración económica voluntaria, en verdad es un desplazamiento que... Es verdad. ¿no? Entonces, eso también... lleva, bueno, a que evidentemente vienen aquí y tienen que trabajar y ellos son, ¿no? Y digamos un proceso, digamos, de desplazamiento que ha tenido en el tipo de gente que ha salido de Venezuela cambiando, porque los primeros que salieron era gente que tenía más posibilidades de salir y de colocarse y tal vez de convalidar su profesión con un mercado laboral que requería eso, pero los últimos que ya están viniendo
lo están haciendo inclusive caminando, ¿no? Eso es terrible, sí. Sí, y también se ve, y también hay que recoger casos como de mayor éxito, vamos a decir, ¿no? O sea, porque si hay personas que se han podido insertar en su profesión, ¿no? Algunas a lo mejor no tienen el título revalidado, pero en verdad para ejercer esa profesión no necesitan tener el título revalidado, ¿no? Entonces se han podido insertar y cuentan con mejores condiciones laborales, están en planilla, con contrato, ¿no? Sí. Y también hay que destacar que en Perú existe una ley, la ley del no domicilio, o sea, que es una ley tributaria que tiene que ver con ser considerado como domiciliado. Como no domiciliado, que eso les hace que les aumente mucho los impuestos que pagan, y eso incluso puede ser casi año y medio desde que vienen. Entonces, les descuentan casi el 50% de su sueldo. Es altísimo, sí, de verdad. Entonces, es decir, claro, como no logran probar que viven acá, ¿no es cierto?, que ya están debidamente insertados realmente, tienen que actuar como extranjeros en el país. No, o sea, esa es una ley, que es una ley tributaria, pero lo que establece la norma, y es para extranjeros y para nacionales, es que una persona que no lleva residiendo más de una cantidad de 100 y pico días en un periodo fiscal, tiene que pagar como renta mucho más que... Sí, nos ha tocado aquí en la oficina un caso particular de una colega que vino por un tiempo, y entonces, claro, a la hora que se le pagó, se le cobraba un impuesto que yo no lograba comprender de qué se trataba, y era esta figura no domiciliada, en fin. Es por ello, ¿no? Entonces, claro, una persona, evidentemente eso está pensado para personas que vienen a puestos de gerencia, ¿no? Pero es otro perfil de personas extranjeras, ¿no? Entonces, eso también les lleva a que, evidentemente, si tú estás ganando el sueldo mínimo y te van a descontar el 50%, prefieras ir hacia la informalidad que formalizarte, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que es una norma que se tendría que revisar, y no creo que afecte mucho. Al revés, creo que afecta, o sea, si se modifica, creo que afectaría a que las personas venezolanas tiendan a ir más a la formalidad, porque luego, a la hora de convalidar y de renovar su permiso de permanencia o su permiso de residencia, el hecho de haber estado trabajando es uno de los elementos que les permite quedarse en el país residiendo legalmente, sí, pues, como a todos los extranjeros. Claro, que te da pues la seguridad jurídica que muchos alegan para otros temas, sí, ¿no? Y entonces eso es en el ámbito del trabajo, la educación, la salud, también evidentemente tienen una serie de barreras, ¿no es cierto? Sí, bueno, en la educación, en realidad el Ministerio de Educación está ha desarrollado más acciones, o sea, ¿no? Lo que está intentando, evidentemente, hay un gap fuerte entre la demanda y la oferta, en el sentido que han venido muchos niños que no se contabilizaban en el sistema, y la demanda de plazas ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación, ha establecido una mesa de trabajo para poder disminuir ese gap que existe entre la oferta y la demanda, ¿no? Y luego, bueno, hay dificultades, o sea, una de las dificultades es que cuando ya los niños vienen cuando ya el ciclo escolar está muy avanzado, ya no pueden matricularse, no pueden insertarse. Claro, entonces eso también es una dificultad para que los padres se inserten laboralmente, porque al final los niños tienen que estar en algún lado. Sí, ¿no? Claro. O que lleva a que pueden ayudar a sus padres a trabajar, ¿no? Sí. Y luego también otro elemento que destacan es que en los colegios públicos las personas venezolanas piensan que no van a tener que pagar nada, y evidentemente no pagan por la educación, pero sí pagan por otro tipo de cosas. Claro. Entonces, eso sí refieren que todos los meses les piden que sí para no sé qué actividad, que sí para la PAFA, que sí para... Y que eso les supone a ellos, primero, un choque, porque por lo que refieren ellos, en Venezuela en el público no pagaban, claro. Y además que, claro, en unas economías tan precarias, el hecho de que te pidan pagar por determinadas actividades que hacen, eso les afecta, ¿no? Eso en cuanto al tema de educación. Y en cuanto al tema de salud, también hay luces y sombras. Ellos destacan, por ejemplo, las mujeres embarazadas o los niños pequeños tienen acceso al SIS, entonces destacan que es la buena atención, que se le ha podido atender, sí, pero la mayoría de venezolanos no cuentan con seguro, porque con el PTP no puedes inscribirte al SIS. Es un problema de acceso, ¿no es cierto? Entonces, claro, y no tienen dinero para acceder a uno privado. Claro, entonces,
bueno, primero que también la situación de Venezuela les ha llevado a que su situación de salud también se deteriore, ¿no? Entonces, bueno, ahí la dificultad está en acceso al seguro de salud y el acceso a poderse atender, ¿no? Porque no tienen, o sea, las dificultades que tienen los peruanos, en este caso, se ven aumentadas porque no pueden acceder al sistema integral de salud, ¿no? Y luego lo que sí hay que destacar es que hay migraciones lo que ha intentado es que las personas que tienen enfermedades crónicas o ya más graves, tipo cáncer, VIH, puedan acceder a una calidad migratoria, que sí ahí acceden a un carnet de extranjería que les permite afiliarse al SIS, ¿no? Claro. Entonces, eso ha sido una buena opción, pero sin embargo también tiene dificultades porque tienen que comprobar que tienen la enfermedad. Sí, me imagino, además que son, digamos, enfermedades muy complejas y en la situación precaria en la que ellos están pasando, eso se puede claramente agravar también, ¿no? Y a veces hay casos en los que evidentemente la atención tiene que ser inmediata porque son enfermedades que tienen que ser tratadas rápidamente por lo grave de que son, y a veces no hay la suficiente rapidez de respuesta para que pueda ser atendido, y hay casos de personas que han solicitado eso y han fallecido en el transcurso, ¿no? Sí, Entonces, pues lamentablemente. Isabel, la verdad no tengo mucho tiempo ya, pero quería yo recomendarle a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, que por supuesto puedan leer y buscar esta publicación. ¿Cómo pueden hacer para poder...? Ahora estamos en el proceso de publicación. Sí, he visto. Entonces, bueno... Sí, es lo que me están preguntando acá justamente. Sí, probablemente en agosto se haga una presentación y ya tendremos el libro y estará accesible en la página web, en sí, eso PDF, es importante, porque creo que la aproximación que han hecho al problema, o digamos, o al fenómeno, porque eso es finalmente un desplazamiento con estas características, creo que ayuda a entender en su dimensión real de qué estamos hablando, sí, con lo problemático que es, pero también con aquellos que está, digamos, dando cuenta de que hay cosas que están avanzando, que decir que no todo es terrible y que hay cosas que se están encaminando, ¿no? Y una de las cosas que, a pesar de las dificultades, las personas venezolanas se muestran agradecidas por una parte, la acogida que ha tenido el Estado, la acogida que han tenido por la parte de la sociedad, ¿no? Y eso yo creo que es de destacar, o sea, porque es verdad que a pesar de las dificultades que hay, y que evidentemente esto también yo creo que sí se ha ido agravando un poco con los últimos temas que hemos visto que han servido para promover un poco la xenofobia, claramente, como el tema de algunos venezolanos vinculados a algunos actos delictivos. Sí, y luego las autoridades vinculando esta migración a tema de inseguridad. Sí, que es una vergüenza, y el presidente de la República prestándose para eso, a mí me ha parecido de lo peor. Sí, entonces... Pero justamente eso. Ahora, también hay algunos casos que tienen que ver con problemas de inseguridad de lo que algunos venezolanos son parte, pero no es que todos los venezolanos que llegan pues tienen esa condición. Eso es lo que hay que tratar de separar, ¿no? Claro, y una de las cosas que se destaca, porque también para la investigación hicimos un focus group con nacionales, los mismos nacionales dicen, es que claro, el Estado lo que ha hecho, les ha dejado entrar, pero luego, y les ha dado documentación, pero luego no está haciendo nada para que esta integración se dé lo más positivamente posible. De acuerdo, yo creo que ese es el reclamo de la gente. El reclamo de la gente no es que no los dejen entrar, sino cuando entran, que generen condiciones para que se puedan reintegrar de una manera, digamos, lo más armoniosa posible con el entorno. Y evidentemente eso es lo que al final sale un poco como conclusión dentro de la investigación, ¿no? Que en esas luces y sombras que hay en estos procesos, ¿no? el Estado, y que estos procesos de integración son bidireccionales, ¿no? O sea, que tienen que por una parte ver la población que llega, pero por otra parte también el Estado y la sociedad que le recibe, ¿no? Y esa parte es la que menos queremos ver, porque nos enrostra lo que somos, y somos informales, tenemos una serie de problemas. En fin, Isabel, muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones, por supuesto, por este esfuerzo, este trabajo, y cuando esté ya la publicación podemos volver a conversar o dar los datos a nuestros seguidores para que lo puedan consultar. Muchísimas gracias. Muchísimas Isabel gracias. Berganza ha estado con nosotros entonces. Voy a una pausa.